Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar pasta de hojaldre o pasta 1000 hojas. Vamos a ello. Los utensilios que vamos a necesitar son una espátula, un cortador, un globo agitador, una brocha y papel encerado. Este papel encerado te lo venden en las dulcerías. Yo aquí tengo 3 pliegos. Un rodillo de madera o puede ser también un tubo, pero este debe de estar pesado. Un colador, 1 litro de agua a temperatura ambiente, una cucharada de sal refinada, media cucharadita de vinagre. Vamos a necesitar 1 kilo de harina de trigo de todo uso y 1 kilo de harina de fuerza. Esta se llama hoja de plátano. Como alcanzas a ver en la imagen del lado derecho, esa es la presentación que normalmente trae. Yo la compré en una casa donde venden materias primas y las venden así porque ellos los compran por cajas. Ya no traen su logotipo de la presentación, pero esa harina que tengo del lado izquierdo, esa es harina de trigo de fuerza, hoja de plátano. Esto hace que tu hojaldre salgan tus hojaldritas bien doraditas, que al momento que muerdes tu hojaldra se desbarate. Es una harina muy refinada y evita que absorba agua en el proceso y durante ahora sí que refrigeración que esta pueda tener después del proceso de hacer tu pasta de hojaldre. Pero si tú no quieres agregarle o no consigues la harina de fuerza, puedes hacerlo con harina de trigo de todo uso. Esto ya aquí es opcional, solamente te estoy poniendo realmente los ingredientes que yo voy a ocupar. No puede faltar la principal, en este caso es la margarina. En este caso vamos a preparar 2 kilos de harina y vamos a necesitar entonces de margarina 1 kilo 332 gramos. Eso es lo que se ocupa para preparar 2 kilos. Si tú quieres preparar nada más 1 kilo, vas a ocupar de margarina 666 gramos por kilo. Hay gente que la prepara ya sea con mantequilla, la prepara también con margarina como la mía, o la prepara con manteca Inca. Esta marca Carrancedo, o bien tú puedes comprar la que yo ocupaba cuando vendía bolovanes, que era la margarina Flex para hojaldre. Aquí mismo dice que es para preparar para 1000 hojas hojaldre. Esta es la margarina que vamos a ocupar. Vamos a la preparación. Vas a poner en el centro de tu papel vegetal la margarina. El kilo 332 gramos. Y le vas a poner el otro papel vegetal encima. Y con tu rodillo vas a empezar a aplastarla. Ahora la vas a refrigerar. Vamos a empezar a cernir la harina. Es muy importante que esté completamente bien finita, que no se le vaya ningún pedacito de la harina que luego se reseca. La que no necesita cernirse es la de fuerza, porque ya viene muy refinada, pero de todos modos vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a diluir la media cucharadita de vinagre. Este es vinagre blanco. Esto es para que si tú la vas a refrigerar, tu hojaldre, o la vas a congelar, esta no se te ponga con esos puntitos negros. Y vas a agregar la cucharada de sal refinada. Recuerden que esta agua está a temperatura ambiente, no está fría, no está caliente. La sal es de la sal del Himalaya, porque no tengo de la sal común. No creas que es una sal especial, es sal del Himalaya, nada más que yo ya no tenía la refinada, de la normal blanca, pero es lo mismo. Vamos a ir agregando nuestra agua con sal y con vinagre. Ahorita le voy a agregar 750 mililitros.
empezar a amasar metiendo la harina de las orillas hacia adentro. Este amasado es rápido, no creas que vas aquí a estar media hora, normalmente es a 5 minutos. Esta masa no es de mucho trabajo. Le voy a agregar ya de una vez la demás agua. Aquí nada más es a incorporar perfectamente bien toda, tanto la harina con el agua. El amasado normalmente no es mucho, se termina de amasar conforme las vueltas que le vayas a ir dando, por eso esta masa no se debe de amasar demasiado. Vas a empezar a hacer como una bolita, a tratarla de hacer redonda, ya no tanto amasar, porque ya se incorporaron todos los ingredientes. ¿Te das cuenta? Ya no se te pega en las manos. Y vas a envolverla en papel film o plástico film. Esta masa no crece, no creas que va a esponjar o algo, no. Si acaso un poquito, una cosita de nada, pero no creas que se va a hacer así, que va a doblar su volumen. Recuerda que debe de estar a la misma temperatura que la mantequilla, 15 grados. Es importante que las dos estén a la misma temperatura, por lo cual la vamos a refrigerar también. Y se le va a dar un reposo de media hora. No debes de dejar que le quede aire porque se puede resecar. Debes de pegarle muy bien el plástico film y la vas a llevar también a refrigerar. Pasaron 40 minutos. Vamos a sacar nuestra pasta de hojaldre del refrigerador. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el papel film. Recuerden que estuvo en el refrigerador. Es importante que les des los tiempos de reposo, ya que si no le das los tiempos de reposo, esta hojaldra se te puede estar encogiendo a la hora de hornear o de estirar. Vas a agregar un poco de harina en la parte de abajo. Algo muy importante también, no debes de poner mucha harina. Esto puede hacer que tu masa se encoja también. Vas a agregarle a tu rodillo un poco. Aquí le cayó un poco de harina también a la masa. Vas a partir y hacerle una cruz. No muy profunda. Y vas a empezar a jalar con tus manos. Vas a agregar otro poquito más de harina. Vas a agarrar y vas a estirar. Cuando sientas que ya no resbala, es porque le falta harina abajo. Vuelves a agarrar y tallas. Recuerda, no excedas de harina. No te debe de quedar muy gruesa. Eso es algo muy importante, porque a la hora que le metas la margarina, te va a costar trabajo estirarla. Siempre trata de que te quede rectangular. Aproximadamente la mía midió 60 centímetros, porque son 2 kilos. Y tiene de espesor aproximadamente 1 centímetro. Aquí tengo la margarina. Es prácticamente quedó como una hoja dura, porque la margarina ya está fría, muy fría. Le vas a quitar la capa. Por eso es importante usar papel vegetal o papel encerado. Vas a centrar perfectamente bien. Y vas a retirar tu capa. La margarina quedó aproximadamente de medio centímetro. Vas a hacer lo siguiente. Vas a meter la orilla. Esto es para que no se te vaya a salir la margarina. No la estires hacia adentro que quieras jalarla, no.
porque la adelgazas. Vas a meter una parte para adentro, que te queden del mismo tamaño. La otra la vas a pasar para arriba. Debes de tratarle de sacar el aire que haya quedado adentro de tu masa. Debes de aplastarla. La vas a volver a cubrir con el papel vegetal. No le vayas a poner harina. No queremos que se le haga una costra. Y procura que quede bien pegada. La vas a volver a meter al refrigerador por otros 30 minutos más. Pasaron otros 40 minutos. Como te comento, yo la dejo entre 30 a 40 minutos. Entre más repose es mejor. Recuerda no agregar mucha harina. Es importante que no agregues mucha harina. Vas a agregar poquita, nada más espolvorear para que resbale. Vamos a poner. Agregas un poco de harina a tu rodillo. Y vas a empezar a estirar, no hacia los lados, siempre es de arriba hacia abajo y luego vas a abrirte hacia los lados. Es despacio. La brochita que les pedí es para quitar el exceso de harina. Aquí tiene una burbujita de aire. Esa con un alfiler o con una aguja le vas a quitar esta burbujita, o con un cuchillo incluso, o un palillo. Eso es normal. El que hagas esto debe de ser rápido, no te debes de tardar mucho. Ya quedó bien estiradita, ahora vas a volver a doblar. Procura que te queden bien cuadradas. Esto es lo que les comentaba de la harina. Hay que quitar esto porque esto se vuelve un engrudo una vez que entra con la humedad y hace que tu hojaldra se pegue. Es importante que le retires el exceso de harina que ésta pueda tener, cuidando que te queden bien las orillas. Vas a aplastar aquí para sacarle el aire que pudiese tener y vas a pasar la otra de igual forma para arriba. Se va a envolver nuevamente con papel encerado para meterlo al refrigerador por 40 minutos más. Recuerden, vamos a darle 6 vueltas. Esta apenas es la segunda. Esta ya va a ser la tercera vuelta. Vamos a quitarle el papel encerado. Vamos a ponerle un poquito de harina. Recuerden, es poco de harina, no mucho. Vamos a ponerle el rodillo. Son 6 vueltas las que se le dan a esta hojaldra. Vamos a ponerle un poco de harina abajo para que resbale. Recuerden, poquita, no mucha. A que te quede así. Ahora vamos a volver a doblar. Recuerden, es en 3. Y vamos a volver a meter por 40 minutos nuevamente al refrigerador. Vamos ahora por la cuarta vuelta. Recuerden, pasaron 40 minutos. Ahora vamos a volver a doblar. Vamos a volverla a refrigerar 40 minutos. Recuerden, esta es ya la cuarta vuelta. Ya pasaron los otros 40 minutos.
Vamos a darle la quinta vuelta. Y vas a volver a doblar. Vas a volver a meter al refrigerador por 40 minutos. Ya pasaron los últimos 40 minutos. Ya va a ser la sexta y última vuelta. Vamos a quitarle el papel encerado. Y aplastar. En esta última ya no la tienes que dejar reposar. Aquí mismo, si tú quieres, puedes estirar a que quede un poco más plana para empezar a cortar. Vamos a empezar otra vez a estirar porque está fría todavía. Aguanta que la estires la última vez ya para cortar. Debe de reposar esta masa por lo menos 6 horas. O bien prepararla un día anterior antes de preparar algún horneado. Es importante que cuando la vayas a estirar esté fría. Vamos a estirarla ya para empezarla a cortar y a guardar. Un poco de harina, recuerda, un poco nada más. Ya la estiré un poco más para que no quedara tan gruesa al momento de refrigerarla o congelarla. Es muy importante que no la dejes tan gruesa, siempre cuidando para no desperdiciar tanta masa que quede en forma rectangular. Así ya quedó. Así está lista ya para que la guardes en el refrigerador o en el congelador. Quiero que vean las hojaldras, cómo se alcanzan a ver. ¿Alcanzan a verlas? 1000 hojas. Las vas a guardar con plástico film o bien en una bolsa o bien puedes ponerle papel encerado y meterlas a refrigerar. Cualquiera de las dos formas. Recuerda que para usarla necesitas que esta esté fría para poderla estirar y que no se te revienten las hojaldras. Pues así quedó nuestra pasta de hojaldre o pasta 1000 hojas el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.